Amigos, sean todos bienvenidos una vez más a Arte Poética, canal de poesía. Hoy día, continuando con esta serie de videos que he llamado Los otros libros, vamos a hablar de un escritor de origen noruego, pero inglés por adopción, Roald Dahl. Roald Dahl es un escritor que es universalmente conocido por sus obras de literatura infantil, género en el cual normalmente y usualmente es conocido y se le encasilla. Además, Roald Dahl es universalmente conocido también porque muchas de sus obras han sido adaptadas al cine con bastante éxito. Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda, El fantástico señor Zorro, Mi amigo el gigante bonachón, Los Gremlins, son solo algunas de las obras que se han adaptado al cine que están basadas en libros de literatura infantil de Roald Dahl. Ginger el durazno gigante es otra de sus obras que también fue adaptada con bastante fortuna por ese gran director de stop motion que se llama Henry Selick. Entonces, tenemos que Roald Dahl es universalmente conocido por este universo creativo que está dirigido a los niños. Pero Roald Dahl también es un muy fino y un gran escritor de literatura para adultos. Con relatos que van del humor a lo macabro, al suspenso o al análisis psicológico bastante profundo. Hoy día yo les voy a recomendar dos relatos de Roald Dahl que nos alejan completamente de este eje de la literatura infantil. Esos dos relatos son también por completo distintos entre sí. Uno es El Gran Cambiazo y el otro relato es Katina. En El Gran Cambiazo tenemos que Roald Dahl se adentra en el mundo de la literatura humorístico-erótica en un cuento que es particularmente muy sui generis. En El Gran Cambiazo, dos vecinos, dos varones, ¿cierto?, se ponen de acuerdo para hacer un intercambio de esposas sin que las señoras se den cuenta. Estos dos personajes, ¿cierto?, cada uno mutuamente atraído por la mujer de su vecino, que vivía en casas continuas, elaboran todo un plan para poder acostarse con sus respectivas mujeres, para poder follarse a sus respectivas esposas, en pocas palabras. Y en este plan, ellos elaboran una serie de detalles para que sus esposas no se den cuenta, porque lo que ellos van a hacer, y de ahí el título del relato, es un gran cambiazo, intercambiarse cuando las parejas estén durmiendo a la mitad de la noche. Ellos elaboran todo este plan, ¿cierto?, basado en conocer las costumbres, los horarios, la manera de poner las pantuflas, ¿cierto?, la manera de afeitarse, ¿cierto?, el perfume, de tal manera que llegado un momento adecuado y la señal adecuada, ellos podrán cambiarse de cama a mitad de la noche y follarse a su vecina. Con un final que no les voy a contar, pero que realmente también es bastante único. El otro relato no tiene nada que ver con este género humorístico, erótico, y se llama Katina. Katina es un cuento que nos retrotrae a la experiencia de Roald Dahl en la Segunda Guerra Mundial. Roald Dahl fue piloto de la RAF y estuvo destinado en distintas misiones entre África y Europa. En este cuento, Katina, Roald Dahl nos hace un relato de la lucha de los aviadores ingleses, británicos, en la península de los Balcanes, específicamente en Grecia, ante la invasión alemana. En este escenario de muy masculino, lleno de testosterona, de hombres, de pilotos combatiendo entre nubes de polvo en Grecia, irrumpe la figura de una niña, que es Katina, que es un personaje realmente único y que nos plantea de una manera trágica, triste, muy intensa, muy conmovedora el sinsentido de la guerra visto a través de los ojos de un hombre que sabe de lo que está hablando porque él participó en la guerra. Katina es un relato muy triste, muy trágico y que sin embargo te deja esa reflexión que incluso va más allá de lo físico, porque al final del relato, en algo muy extraño para Roald Dahl, nos adentramos en el terreno de lo metafísico y nos hace plantearnos toda esta reflexión acerca del sentido de la guerra, de la inutilidad de la guerra, esta máquina que se traga, ¿cierto?, siempre en su tragedia, en su mayor parte, a gente inocente.
Un cuento absolutamente recomendable. Y que junto con El Gran Cambiazo nos hace plantearnos este encasillamiento que ha sufrido Roald Dahl, injusto desde mi punto de vista, como exclusivo escritor de literatura infantil o como el gran escritor de literatura infantil. Roald Dahl tiene muchos cuentos y muchos cuentos de esta naturaleza totalmente distintos a los que les mencionaba al principio, que son estas adaptaciones que han tenido bastante éxito y que van, como les digo, de lo macabro a lo psicológico, al humor y con argumentos y tramas muy particulares y muy originales. De modo que, ya lo dijimos en el video anterior, si te gusta la literatura, si tú amas la literatura, tienes la posibilidad de acceder a estos mundos que están ocultos, esperando por ti, que tú los descubras como lector y no te quedes solamente en un aspecto o en un encasillamiento de un autor por un libro. Un libro no define a un autor y ese universo está esperando que tú lo descubras. Nos vemos pronto.